Cómo oír la voz de Dios, parte 1. La palabra escrita y la palabra procedente. No crecemos en Dios hasta que lo comenzamos a escuchar. Deuteronomio 8:3 dice que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca de Dios. No cabe duda de que Dios nos habla a través de su palabra escrita, el Logos, la cual es la mente de Dios y la voluntad de Dios. Las escrituras son una mina de oro, de tesoros que cubren cada aspecto de la vida. Pero una cosa es leer el libro y otra cosa es conocer al autor. Hasta que el autor, el Espíritu de Dios, haga que la palabra sea viva, solamente va a ser tinta sobre papel. Sin la ayuda del Espíritu Santo, nunca vamos a experimentar el fluir de la vida que viene a través de la palabra escrita. Muchas veces un cristiano celoso de las cosas de Dios exhortará a los demás en la necesidad de meternos en la palabra. Y estamos de acuerdo, y de todo mi corazón te lo digo, es verdad. Pero también debemos agregar y permitir que la palabra se meta en nosotros. Por eso una cosa es meternos con la palabra y otra cosa es que la palabra entre en nosotros. Pensamos que nosotros vamos a la palabra para examinarla, pero pronto vamos a encontrar que ella viene a examinar nuestros corazones y motivos. Cuando comenzamos a estudiar la Biblia, no podemos leer mucho tiempo sin darnos cuenta de que Dios es un Dios el cual le gusta hablar y comunicarse con su pueblo. Él se comunicó claramente con sus discípulos antes de que hubiera un Nuevo Testamento que comprar en las librerías. El Espíritu Santo es capaz de ministrar las palabras de vida. Gracias a Dios por la palabra escrita, pero la palabra escrita también nos dice que Dios desea hablarnos de diferentes maneras y nos dará instrucciones y guianzas personales en cada cosa concerniente a nuestra vida. Algunas personas declaran que no necesitamos los dones del Espíritu Santo, ni expresiones frescas de adoración, sino que solamente necesitamos leer la palabra. Pero cuando vamos a la palabra, está llena de ejemplos de los dones del Espíritu Santo y situaciones de adoración viva, genuina, verdadera, espontánea. ¿Solamente leemos la palabra o comenzamos a creerla? ¿Cuán fiel es Dios para todos nosotros? Al principio de nuestro andar cristiano solamente teníamos que abrir nuestras Biblias y un versículo de la Escritura parecía saltar de las páginas. Esas experiencias, de las cuales Dios me ha dado muchas y todavía no tienen precio, pero Dios también nos llama a conocerle y a familiarizarnos con Él más íntimamente. David dijo: Señor, muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas, en el Salmo 25:4. Podemos conocer los caminos de Dios y estar en intimidad con Él. Como un esposo y esposa crecen en el conocimiento de uno del otro, así nosotros podemos crecer en conocer a Dios sin tener los pensamientos en situaciones específicas. Conocer a Dios es más que leer la Biblia en un año o aprender de memoria cantidades impresionantes de versículos bíblicos. Como cristianos deberíamos vivir solamente de la palabra escrita, no solamente vivir de esto, sino también de la palabra procedente de la boca de Dios. Vuelvo a decir, Deuteronomio 8:3, y Jesús en la tentación de Mateo 4 se lo dice a Satanás en esta tentación: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vivir de la palabra procedente de Dios es un campo del cristianismo que todavía no ha sido tomado ni comprendido por la iglesia. El cristianismo es más que creer en la Biblia, es más que estar de acuerdo con una buena doctrina y vivir una vida piadosa. La vida cristiana es escuchar, comunicarnos con el Espíritu Santo, es escuchar y vivir la palabra corriente y procedente de Dios. Una verdad básica y fundamental que ha sido pasada por alto y muy poco usada por la iglesia es que la vida en Dios es más que una serie de creencias, es un pacto personal con Dios a través de Jesucristo. Y este pacto promete comunión y comunicación con el Espíritu Santo, el orquestador del nuevo pacto. Al escuchar al Espíritu Santo, entramos en una aventura más grande que el hombre nunca ha conocido, pero muchos cristianos viven ajenos a este conocimiento. No pueden tener una activa conversación o comunicación con Él. Hay una pregunta acá que quiero hacer. ¿Quién quisiera leer el diario de noticias viejas? Una cosa es disfrutar el diario de hoy, pero qué inútil no es ese diario de hace días atrás.
Nadie lo desea porque se ha vuelto noticias viejas. De la misma manera hay una necesidad en cada creyente de escuchar lo que el Espíritu Santo está diciendo hoy. Servimos a un Dios que habla, y cuando escuchamos lo que dice, nos da vida a nuestros huesos y fuerza a nuestro hombre espiritual. Es triste ver cómo la iglesia a veces se le ha robado esta maravillosa sensibilidad para comunicarse con el Padre diariamente. En su lugar continuamos sustituyendo una tradición muerta, una religiosidad carnal, en lugar de una vida procedente de la palabra de Dios. Escuchar la palabra procedente de Dios debería ser la primera prioridad en cada cristiano. Escuchar al Espíritu Santo está diciendo a nuestras vidas y a nuestras iglesias locales y al cuerpo de Cristo que es donde está la vida. Escuchar lo que Él dice hoy trae vida. Juan 6:63 dice: el Espíritu es el que me da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, dijo Jesús, son espíritu y son vida. El Espíritu Santo es el dador de la vida. Nadie puede dar y nadie más puede dar esa vida. No es suficiente con predicar cualquier escritura o un tema de la Biblia. Tenemos que predicar lo que está en el corazón de Dios para este tiempo específico. Lo cual, eso es la palabra procedente de la boca de Dios. Cuando predicamos lo que escogemos nosotros, su vida no fluye por nuestras palabras. Muchos predicadores caen en una rutina. Como no están escuchando al Espíritu Santo, continúan refrescando un mensaje viejo. El mensaje no es malo ni falso, pero no tiene vida, porque no está viniendo del corazón de Dios para el momento presente. Está fuera de temporada. La prioridad más alta de todos los cristianos, y específicamente para los que están en el ministerio, es pagar, y vamos a llamarla así, pagar un precio de tomar el tiempo de escuchar la voz de Dios. No hay sustituto para estar en tono con el Espíritu Santo. No importa cuán exitoso usted se ve a sí mismo, el fluir de la vida desde el trono de Dios no puede ser imitado. Por eso debemos apagar la polución de ruidos. Una de las estrategias más diabólicas del adversario es la polución ruidosa. Si el Espíritu Santo trae a almas perdidas, y si los cristianos van a escuchar la voz de Dios, entonces la competencia por los oídos será disponible y será dura. Hay una batalla en el mundo espiritual. El diablo compite por tu atención. Lo vuelvo a decir, el diablo compite por tu atención, tal como las franquicias de las propagandas que salen en los medios compiten por su dinero. El enemigo compite con Dios por su atención. Se está librando una dura batalla cada vez que vamos a buscar la voz de Dios. Mientras Dios espera pacientemente en cada uno de nosotros que nosotros nos acerquemos y busquemos y tomemos el tiempo para escuchar, el diablo utiliza la sensación, la distracción y todo tipo de maneras para atraernos, para mantener nuestras mentes y corazones ocupados en otras cosas. Décadas atrás no existía el internet, la televisión, el diario y bueno, diferentes medios que hoy nos distraen. Entonces unos pocos años atrás solamente duraba hasta la medianoche la televisión. Ahora a través del cable, de las redes sociales y todo lo que está surgiendo y otros milagros de la tecnología, todos estos medios están disponibles con infinidad de cosas, 24 horas al día. Las personas perdidas, como también los cristianos, están continuamente inundados de ruidos. Los sonidos, videos, música, teléfonos celulares, computadoras y otros artículos tecnológicos compiten con nuestra atención. Por eso la estrategia del diablo es inundar nuestro ser constantemente con información y ruido terrenal, quitando así nuestro enfoque y pensamiento de Dios. El mundo y todos los estímulos no tienen nada que ofrecer al espíritu del hombre. Obviamente el reino de Dios funciona solamente de una manera. El hombre vive de toda palabra que procede de la boca de Dios. Vivir triunfante y productivamente dentro del reino de Dios significa que las personas deben escuchar al Rey. Por eso vamos a hablar ahora de la voz del Espíritu Santo para ir finalizando este podcast. Y hablando sinceramente, pocos cristianos realmente saben como individuos cómo conocer y discernir la voz de Dios. Dios está siempre en su deseoso deseo de hablar a su pueblo, pero su voz a menudo no se discierne ni se reconoce porque fallamos al no comprender la voz del Espíritu. Aprender a escuchar a Dios es la habilidad más grande que cualquier hombre en la tierra puede poseer. Los cristianos bien intencionados toman decisiones del reino basadas en la perspectiva del hombre y no la de Dios.
Estas decisiones a menudo se toman con una información, con lógica, no basadas en el conocimiento dado por el Espíritu de Dios al creyente. Ciertamente todos hemos visto malos usos y abusos de lo que dicen haber escuchado hablar a Dios. Pero es normal para la cristiandad andar con Dios en comunión tan íntimamente con Él, de tal manera que nos permite escucharle diariamente. Jesús no dijo que sus ovejas escucharían sus cintas, leerían sus libros o aprenderían de memoria los versículos bíblicos, aunque estas cosas son buenas, sino que, ¿qué dijo Él? San Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Por eso debemos aprender a escuchar por dentro, sí, aprender a escuchar por dentro. Cuando mi esposa y yo hablamos buscando a Dios por la necesidad que hay los ministerios de calidad en el cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo habló estas palabras. Cuando los ministros no están siendo guiados por el Espíritu, se meten en obras. Las palabras de Jesús a Marta fueron compasivas pero firmes. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no se le será quitada. Lucas 10 del 41 al 42. Marta tenía la necesidad de sentirse útil y aceptada. No estaba escuchando la voz del Maestro en su interior. Las personas que no están escuchando las palabras que proceden de la boca de Dios siempre verán atrapadas en la actuación, tratando de satisfacer ese dolor interior a través de logros religiosos. No hay nada malo en el trabajo duro y ni en ser un siervo en la casa de Dios, pero todo se debe hacer con la motivación correcta. Marta tenía una necesidad de ser útil, y como ella no estaba escuchando ni teniendo comunión con el Maestro, le faltaba paz interior. Estaba luchando por encontrar su satisfacción a través del servicio. Algo sucede cuando comenzamos a escuchar a Dios. Viene la paz, viene el descanso. Ya no están más presentes las dudas persistentes de que si estamos agradando a Dios o no. Tampoco está presente la sensación de que hay que trabajar tiempo extra para lograr la aprobación de Dios. Escuchar a Dios no es una opción, ni tampoco un fenómeno reservado para unas pocas personas especiales. Conocer la voz de Dios, la voz del Espíritu, es una necesidad, más en este día como cualquier otro día. No hay dudas que Dios está trayendo un nuevo y ferviente deseo en los corazones de los creyentes en todo lugar para conocer y escuchar la voz de Dios íntimamente. Las personas desean conocer a Dios. La sabiduría de Dios es permitirnos probar la sequedad hasta que nos desesperemos tanto que busquemos el agua viva de su palabra. Muchos interpretan mal la sequía y se desaniman tanto que dejan de buscar a Dios y hasta dejan de asistir a las reuniones, a las iglesias. Pero Dios desea que nuestra desesperación entremos en una dimensión nueva de escuchar su voz. El verdadero cambio siempre viene cuando nos encontramos hastiados de donde estamos o de lo que somos. Es después de estos tiempos de sequía que el Espíritu de Dios nos catapulta hacia una dimensión fresca en Él mismo. Mateo 5:6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Los creyentes que están siendo honestos consigo mismos y están cansados de gastar energías en nada, lo cual Dios no los haya llamado específicamente. Es hora que nos demos cuenta de que cada uno de nosotros tiene un llamamiento diferente y que no estamos obligados a ser el hombre orquesta para toda la posible necesidad que haya en el reino. Sentirme obligado a tratar funciones en áreas que no somos llamados nos dejará un sentimiento de culpa e insatisfacción. Por demasiado tiempo los cristianos han estado motivados por la culpa en vez de responder a la unción del Espíritu de Dios. Cuando cada uno de nosotros se rinda a lo que Dios nos ha llamado a hacer, entonces se cumplirá cada parte hasta que cada cosa tenga su parte. Entonces es importante en este tiempo aprender a escuchar la voz.